Bienvenidos a este tutorial sobre manejo de archivos, donde se plantea el siguiente problema. Bien, se dispone de un archivo aleatorio de entrada llamado ingresos, compuesto de 100 registros, donde cada registro contiene los campos código y cédula, y otro registro de salida llamado resumen, cuyos registros contienen los mismos campos. Entonces, se pide un algoritmo que realice el siguiente proceso. A. Sumar las cantidades de artículos que tienen los mismos códigos en el archivo ingresos y guardar esta información en el archivo resumen. B. Si no existe códigos repetidos en ingresos, se escribe en resumen solo el código y la cantidad que aparece en ingresos. Bien. Lo primero que haremos entonces será escribir nuestras librerías. En este caso, tenemos la librería IonStream, que es para la lectura y escritura de variables o constantes. La fstring, que en especial es esta, ya que con ella es que podremos hacer el manejo de ficheros. Bien. SCSTDlib, la biblioteca estándar de C, y conio.h, la biblioteca para el manejo de la pantalla. Bien. Lo primero que haremos será entonces, según lo que nos pide nuestro problema, es que se dispone de un archivo llamado ingresos, compuesto de 100 registros, y también un registro llamado resumen, cuyos mismos campos son similares entre sí, tanto en ingresos como en resumen. Entonces, creamos la estructura del registro ingresos. En este caso, la estructura inventario, y contiene los campos tipo entero, código y cantidad. ¿Por qué tipo entero? Porque simplemente manejaremos números, códigos y cantidad. En los cálculos que haremos, simplemente sumaremos cantidades siempre y cuando el código exista. Entonces, con la variable código simplemente compararemos. Y como son comparaciones, simplemente, mayormente los códigos son variables tipo entero. Y como hablamos de cantidades, entonces estamos hablando de que no vamos a utilizar variables tipo real, sino siempre las cantidades serán tipo entero. Entonces, por eso declaramos nuestro código y nuestra cantidad, nuestro campo código, nuestro campo cantidad, como tipo entero. Bien, lo mismo haremos entonces para la estructura en resumen, ya que nos dice que es similar. Bien, inicializaremos entonces nuestra estructura resumen y declararemos, como hemos declarado aquí, n como variable global. Más adelante explicaremos para qué utilizaremos n, pero es importante que tengan en cuenta que la variable global, la ventaja que tiene es que ella conserva el valor de entrada y no se modifica en todo el programa. Bien, después de haber hecho esto, lo siguiente es escribir nuestras variables prototipo. En este caso, escribir para poder escribir sobre el archivo ingresos, la lectura para poder leer el archivo ingresos, suma para poder leer el archivo ingresos, comparar los códigos, y si los códigos son similares, entonces sumar las cantidades. Y si sumamos las cantidades, entonces deberíamos escribir en el archivo resumen. Entonces, ¿qué contiene la función suma piso código? Contiene la forma para poder leer el archivo ingreso y para poder escribir en resumen.
La función lectura 2 nos permitirá entonces leer lo que está contenido en el archivo resumen. Y estas son nuestras funciones prototipo. Bien, en el programa principal, ¿verdad?, tenemos algunas variables declaradas. Bien, estas variables más adelante las iremos explicando. El primero y principal, como ya sabemos, y es algo casi que siempre rutinario, OPS, la utilizaremos simplemente para elegir la opción que deseamos. Una variable tipo entero, presentamos un menú con un while, donde desplegaremos un menú de opciones para que el usuario, así por teclado, decida qué es lo que quiere hacer. Si en primer lugar, 1, escribir archivo ingreso para ingresar la cantidad de datos que desea ingresar al registro. 2, leer ese registro. 3, comparar los códigos y guardar resultados en archivo resumen y leer resumen. 4, si no desea hacer más ningún tipo de cálculo, simplemente salir del sistema. Bien. Si elegimos la opción 1, escribir archivo ingreso, estaremos creando y dándole valores entonces a los campos de registro, a los campos del registro ingreso. En este caso, vamos a hacer el llamado entonces a la función escribir. Esa función escribir, que como ya habíamos hablado en su declaración como función prototipo, haremos entonces una explicación breve de ella. Bien, en la función escribir, ¿verdad?, hemos declarado tanto i como n para utilizarlas dentro de la función. Bien, lo primero que hacemos entonces es que mediante la librería fstring, en este caso estamos pudiendo utilizar entonces la función ofString y estamos dándole entonces un nombre a nuestro archivo para crear nuestro archivo. Y decimos entonces of.open ingreso.txt. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto entonces? Estamos creando automáticamente un archivo. Estamos primero creando, ya el archivo está creado, perdón. Estamos creando un documento txt y estamos abriendo el archivo. Estamos abriendo el archivo y a la vez lo estamos creando. Entonces, y lo estamos abriendo en modo de escritura. La condición aquí dice que en el caso de que no sea cierto, o sea que pudiera existir un error en el flujo de la operación, entonces que me muestre, si no puede abrir el archivo, que hay una falla al abrir el archivo. Y si no, simplemente entonces abre el archivo y yo puedo escribir sobre el archivo. Bien, todo este programa lo hemos guardado entonces en una carpeta que se llama prueba. Como verán, aquí está nuestro programa. No existe ningún documento txt como tal, pero cuando nosotros llamemos a la función escribir, automáticamente al abrir el archivo se creará un documento txt en la dirección que nosotros le estamos dando, que en ese caso es la dirección de la carpeta prueba. ¿Por qué? Porque esto está guardado, el programa está guardado en una carpeta que la denominamos prueba. Entonces, una vez que se ha abierto el documento, que se ha abierto el archivo y se crea el documento txt, mediante una petición al usuario le pediremos cuántos artículos desea ingresar, la cantidad de artículos a registrar. Y dependiendo de la cantidad de artículos, entonces, en este for hará el número de ciclos determinado dependiendo de la cantidad de artículos que se pida, ¿ya?, y leerá por teclado el código y la cantidad y lo guardará en el registro, que a su vez creará un documento txt por medio del archivo y lo guardará. Una vez que haya hecho esa operación, que termine el for automáticamente, y cerrará el archivo. En esta línea estaremos cerrando entonces el archivo. Bien. Procedamos entonces a corroborar lo que estamos explicando. Vamos a irnos entonces al menú para que vean algo aquí. Bien, este es nuestro menú. Ingresaremos al menú y elegiremos la primera opción. Como ya sabemos que en la carpeta prueba no hay ningún documento txt, pero en el momento en que ingresemos por teclado y elijamos la opción, automáticamente estaremos creando nuestro documento txt. ¿Ya? Cuando hacemos el llamado a la función escribir. ¿Dónde estamos haciendo el llamado a la función escribir? En el primer caso. Bien.
procedemos entonces a compilar primero. Que hemos compilado, corremos el programa, lo ejecutamos, nos muestra el menú de opciones que estamos hablando, elegimos la primera opción. Bien, dentro de la primera opción pediremos la cantidad de artículos. En este caso haremos una prueba con 4. Bien, nos pide el primer código. Vamos a meter un código como decir 10001. Digamos que es 30 la cantidad. Ingresaremos por decir 10010 para diferenciar un código del otro y pondremos una cantidad de decir 20. Bien, introduciremos otro código como decir 10011. Bien, y lo que haremos ahora será introducir otra cantidad como decir 10. Nos pide el último código y en este último código entonces vamos a repetir uno de los anteriores. Tenemos 1001, 1010, tenemos 10011. Vamos a repetir este último 10011 con una cantidad de 20. Listo. Vamos entonces a mostrar nuestros códigos. Bien, ok, vamos a repetir la operación otra vez porque había elegido la cantidad de artículos, pero no los había, el último artículo que le quería volver a repetir no podía repetirlo porque ya había establecido la cantidad de artículos. Entonces vamos a volver a repetir la operación. Bien, con los mismos códigos o códigos distintos, no importa como sea, podemos hacerlo de nuevo. Bien, vamos a elegir entonces 5 códigos, 5 artículos, 5 códigos. Ok, 10001 y ponemos una cantidad de 20. Elegimos código 2, 10010 y ponemos una cantidad de 12. Elegimos un código 3, 10011 para llevarlo en orden y elegimos una cantidad de 25. Ok, tenemos entonces 1, 2, 3. Ahora vamos a elegir entonces el código, vamos a repetirlo, vamos a repetir el primero, sería 10001, ¿sí? Estaremos repitiendo el código que tiene una cantidad de 20 y entonces estaremos colocando, vamos a colocarle 20, ¿sí? Para ver cómo funciona y vamos a repetir entonces el cuarto código. El tercer código, 10011, ¿sí? Y su cantidad es 25, pondremos 25 y su cantidad le ponemos, vamos a ponerle 30. Ok, listo. Ya hemos automáticamente entonces ingresado los valores. Ahora procedemos a leer el archivo de ingreso. Leemos el archivo de ingreso. Bueno, antes de leer el archivo de ingreso, vean, vámonos a la carpeta que habíamos revisado anteriormente, que no tenía documento TXT, debería tenerlo ya. Y automáticamente tiene el documento TXT. ¿Sí? Bien. En este momento debería estar creado tanto los códigos como tanto los códigos como las cantidades. Bien, ahí tenemos. Ahí tenemos 20, 12, 25, 20 y 30. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. Exacto. Sí. Entonces tenemos los 5 códigos con las 5 cantidades. Bien, ahora vamos a leer la opción 2. ¿Qué va a hacer la opción 2? Automáticamente lo que va a hacer es extraer del documento TXT que está en la carpeta prueba, extraerá el contenido y lo mostrará por pantalla. Eso es lo que va a hacer. Entonces, eso es lo que hace la lectura. Pero no lo haremos en este momento. Vamos a explicar primero la lectura y después lo haremos. Entonces, vamos a salir del programa. Ok, salimos. Bien. Ahora nos vamos por acá, para lectura. Hemos llamado a la función lectura. Bueno, ¿qué es lo que hace la función lectura? La función lectura simplemente lo que hará será, entonces tenemos la función lectura, ¿verdad? Y fstring de la librería fstring es la que nos permite entonces a nosotros poder leer
el archivo. Entonces, ¿qué haremos aquí? Abrimos entonces el archivo ingreso txt en modo lectura. El modo anterior que estamos hablando era el modo escritura y este es modo lectura. Entonces, aquí establecemos una condición donde decimos que si en el caso de que el flujo en el programa no es bueno, entonces automáticamente, o sea, si no se abre, si ocurre algo en la apertura del archivo, automáticamente me dice que no puede ser, que no se pudo abrir el archivo. Y este exit 1 es para salir. Lo que me arrojará será un valor 1 para salir de una. De aquí sale. En el caso de que no se pueda abrir. Bien. Si no, entonces automáticamente, ¿qué haremos? Bueno, entonces haremos la lectura inicial. ¿De quién? Leeremos el primer campo, el primer campo, tanto ingreso como cantidad del registro ingreso. Bien. Y lo mostraremos entonces mediante un while. ¿Sí? Mediante un while lo haremos. Y donde el condicional de este while es que siempre y cuando el archivo que se está abriendo de modo lectura, ¿verdad?, sea distinto de final de línea. Esto se refiere al final de línea. ¿Ven? Repetir mientras no sea el final de línea. Eso es lo que se refiere. Y entonces aquí mostraremos tanto el código como la cantidad de qué, que está contenida en dónde, en el documento txt, aquí en este documento. Lo que vamos a hacer entonces es extraer la información que está en el documento txt, darle lectura y mostrarlo por pantalla. ¿Sí? Una vez llegado al final de línea, automáticamente saldrá, mostrará por pantalla la información contenida aquí, expresada aquí, y una vez hecho eso podemos entonces cerrar el archivo en modo de lectura. Bien, eso es lo que hace entonces la función lectura. Y procederemos entonces a correr, a ejecutarlo, ya que ya lo habíamos corrido anteriormente. Bien, entonces se supone que en la carpeta prueba tenemos ingreso y tenemos en ingreso el siguiente documento, esto que está aquí. Todavía no hemos calculado, simplemente vamos a leer ingreso. Bien, entonces leemos ingreso. Aquí tenemos ingreso, esto es ingreso. Ingreso es los códigos y estas cantidades. Entonces, vamos a la opción ingreso. Ya, le damos la segunda opción 2, leer el archivo ingreso. O sea, hemos leído entonces ingreso. Si comparamos, vemos que contienen los mismos códigos y las mismas cantidades. Tenemos entonces que el primer código 1001 y que está en la primera posición, y el código que está en la cuarta posición, 1, 2, 3, 4, se repiten. Y el código que está en la tercera posición se repite con el de la quinta posición. Están los códigos repetidos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que haremos? Bien. ¿Qué es lo que haremos ahora? Ahora simplemente, ¿verdad? Vamos, entonces, a comparar códigos y guardar resultados en archivo resumen y leer. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a lo siguiente. Salimos primero para explicar cómo funciona la función comparar. Y después entonces iremos. Ahora, salimos. Bien. Como sabemos, es la opción número 3. ¿Sí? Cuando elegimos comparamos. Nos vamos entonces a la función suma, código. Bien. Y gracias a la librería fstring podemos entonces tanto abrir en modo escritura como en modo lectura los archivos que queramos. En este caso necesitamos abrir archivo ingreso para dar lectura y archivo resumen en modo escritura para poder guardar la información que deseamos guardar. Bien. Entonces, lo primero que haremos será guardar los valores.
guardar, no, perdón, abrir resumen e ingresos. ¿Sí? Entonces en ingresos, perdón, ¿qué es lo que haremos en ingresos? En ingresos colocaremos, extraeremos la información y compararemos los códigos. Bien, entonces ahora, una vez entonces conocido, que sabemos cómo funciona Upstream y Fstream, podemos entonces proceder tanto a, como ya sabemos, abrir tanto el archivo resumen, el documento TXT por el archivo resumen, como ingresos, tanto uno en modo escritura como otro en modo lectura. Bien, tenemos la condición de que pues, si ambos documentos automáticamente abren, ¿sí? Si abren, entonces simplemente inicializamos, tomamos los primeros valores, en realidad hacemos la lectura de ingreso y entonces tomamos el campo código y lo guardamos en una variable tipo entero que anteriormente ya teníamos declarada. Aquí código, ¿sí? Tenemos declarada, tenemos código, aparte de eso tenemos valor, y valor 2, valor 2, tenemos una bandera tipo entero y entonces automáticamente le asignamos el valor inicial o el código inicial, el primer código a la variable código de tipo entero. Entramos y entonces hacemos el for va a ir desde 0 a 100, ¿sí? Entonces, en primer lugar, código, como ya sabemos, auxiliar es del tipo entero también. Guardamos entonces el valor de ingreso.código en código y a su vez se lo guardamos a auxiliar. Incrementamos auxiliar y comparamos entonces aquí tanto el código como auxiliar. Hacemos la comparación. Bien, entonces ¿qué pasará aquí? Esta condición me está diciendo que mientras el archivo no llegue al final de línea, entonces él seguirá ejecutándose, él recorrerá cada una de las líneas del documento. Quiere decir eso que entonces irá desde el primero hasta el final, hasta que ya llega hasta el final de línea. Entonces en el for, que no era el for nos posicionará en el primer código y comparará, y cuando entremos al while se compararán el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, para saber si los códigos están repetidos. En el caso de que los códigos estén repetidos, entonces entrará esta condición donde sumarán mediante un acumulador llamado valor de tipo entero, como ya lo hemos mencionado, un acumulador que guardará la cantidad dependiendo de las veces que se repite el código, ¿sí? Y guardará código ingreso en valor 2, siempre y cuando el código se repita o se compare el primer código con el segundo y sean iguales. Si no son iguales, entonces automáticamente él pasará a esta condición en donde simplemente los contenidos que tienen en el registro de ingreso pasarán al registro de resumen y se guardarán entonces en el archivo resumen. Bien, si en el caso de que sí sea así, de que sí al comparar sean iguales, entonces automáticamente se levantará una bandera de tipo entero y esa bandera me permitirá entrar a esta condición donde me dice que lo que esté acumulado en valor me lo va a guardar entonces en cantidad, en resumen, y el código me lo va a guardar entonces en resumen.código. ¿Qué hará entonces automáticamente eso? Simplemente, por lo menos, si aquí tengo el primer código con el cuarto código, entonces sería 20, me guardaría el 20 en la primera vez, me guardaría el 20, y cuando vuelva a entrar otra vez a comparar, me guardará el otro 20 y me lo sumará, tomando entonces ese último código como el nuevo código y lo guardará, en el caso de que sea así. En el caso de que no sea así, entonces simplemente, como en este caso, en el 10010, simplemente guardará tanto este código como la cantidad en resumen código. Eso es lo que hará la función. Y después que cumpla con esta condición de comparar los códigos y sumar las cantidades, simplemente cerramos tanto el documento TXT de resumen como de ingreso.
Eso lo que haremos entonces en la comparación de códigos y suma de cantidades. Okay. Como podemos observar entonces, si nos vamos a la carpeta prueba, podemos constatar de que todavía no existe como tal un documento llamado resumen, porque todavía no lo hemos creado. Okay. Vamos a hacer unas pequeñas modificaciones aquí en nuestro menú, porque me estaba causando error antes de comenzar con la grabación. Bien, y dejaremos lo siguiente. Vamos a comprar los códigos y guardar resultados. Bien, vamos a elegir una opción que nos muestre exclusivamente nada más aquí, que nos muestre exclusivamente que nos lea el archivo, el documento resumen, el documento txt resumen. Lo vamos a guardar, entonces leer, archivo, resumen. Bien. Okay. Una vez que hemos hecho esto, tenemos que modificar, entonces, hacer una pequeña modificación en los cache. Bien, abrir un nuevo cache. Con la opción 4, hacemos un system. CLC, porque es el comando que se utiliza en dev. Ok. Colocamos este system CLC para limpiar pantalla, para que no se sobrescriba la información del menú principal con la que pueda contener entonces el archivo resumen. Bien, colocamos esto, hacemos el llamado a la lectura. Lectura 2. Bien. Okay. Y aquí quitamos esto de aquí que me está dando una especie de error, no sé por qué, pero bueno. Ok, y ya tenemos entonces aquí. ¿Qué vamos a visualizar entonces? Simplemente, si corremos, se me faltó algo, el break. Vean. Ok, y repetir la misma opción, cambiarla, distinto de sí. Bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos entonces la de resumen. Entonces vamos a comparar código y guardar resultados. Sí, como sabemos, todavía no existe el documento txt resumen. Bien, entonces vamos entonces a comprobar la opción 2. Como ven, los valores, vamos entonces a simplificar comparando los códigos. Ok, ya leímos entonces el archivo de ingreso, vamos a comparar códigos y guardar resultados. Comparar códigos y guardar resultados. Bien, bien. Entonces, elegiremos la opción 3 para comparar los códigos y guardar los resultados en el archivo resumen. Hemos comparado entonces elementos y guardados, presionamos por teclado, ponemos otra vez. Automáticamente, si nos vamos a la carpeta prueba, podemos constatar que se ha generado entonces un archivo resumen, que contiene entonces el resumen de los resultados. Entonces, si vamos y vemos en la carpeta, deberían estar entonces los resultados, ¿ya? De si había valores repetidos o no había valores repetidos. En ese caso, entonces podemos constatar, ¿verdad?, que existen entonces esos valores como tal. Bien, si nos ponemos a ver 1, 0, 0, 1, este valor que está aquí y este otro valor que está aquí, 12, ¿ya? Y 1, 0, 0, 1 se sumó con 20. O sea, contiene la cantidad de 20 aquí y contiene 20 aquí. Como ambos códigos son iguales, entonces se suma tanto este 20 más este 20 me dan 40. Como este segundo código no está repetido, entonces simplemente lo que hicimos fue pasarlo, como decíamos allá. Y 55 estaba repetido.
lo tenemos, de la carpeta de ingresos, como estaba repetido. Si se pone a ver, entonces automáticamente lo que hicimos fue sumar 30 más 25 y nos dio 55 entonces en total. Entonces con esto estamos comprobando que automáticamente hemos comparado códigos y hemos sumado cantidades y la hemos guardado entonces en el registro resumen.